Ahí está, la clase se va a subir. Muy bien, pues estamos en la segunda clase de nuestra materia de bioquímica. Estamos en la materia de bioquímica, ¿qué más? Va, los avisos parroquiales son que entonces hay que estar trayendo plastilina o sus semillas de sus estos, o por lo menos un cuaderno para que ustedes hagan las actividades que vamos a ir haciendo. Ya le subí en su plataforma de la universidad cuál va a ser la actividad que vamos a estar trabajando. O mejor dicho, les comento, como son recién nuevos, siempre es como la indicación de la universidad. Hay que evaluar con un folio y una tarea. Entonces, eso ya está escrito ya está por escrito en la plataforma, pero de todos modos les comento que para que yo tenga registro de que están vivos y de que hicieron algo en la materia, tienen que participar en el foro, que ya está abierto, lo checan y de todos modos cualquier duda me van diciendo. La otra es hacer una tarea o una actividad que en este caso, o en esta materia, va a ser un registro de biomoléculas. Entonces, para eso van a estar ocupando su plastilina y sus palillos. Ustedes tienen que ir siguiendo la clase o tienen que ir siguiendo la grabación y junto conmigo, esa es la gran ventaja, que pueden ir haciendo su tarea de evidencia pues, durante el horario de clase, entonces no tienen que invertirle ni siquiera un horario de tareas. Entonces vamos a irlo haciendo y le van a ir tomando foto a lo que van a ir haciendo y ustedes ahí nada más le van a hacer, suponiendo, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar con la molécula del agua. Entonces voy a explicar la molécula del agua, yo la voy a hacer y en teoría le tomaría foto a lo que yo haga, una descripción así como de lo que yo entendí, breve, chica, y eso me lo adjuntan en un PDF y ya que contaría como su registro de tareas que van a subir a plataforma. Entonces ya con eso yo tengo derecho a ponerles como su 10, ¿no? Em, el foro vale 50, es mucho, pero pues bueno, como es de primer ingreso, también es una práctica para que ingresen al foro y pues bueno, entonces 50% es eso. Y 50% es este compendio de biomoléculas que van a hacer. Son 15 biomoléculas. Entonces, cada una, les digo, ya está por escrito, pero cada una tiene que tener su modelo, ya sea con el frijolito o con la plastilina. Otro modelo que va a ser otra forma de representar a la molécula, que hoy lo vamos a ver. No sé, hoy podemos empezar con la misma del agua y lo que tuvieron. Entonces, así con 15. Y si esa tarea vale el 50% de eso se divide en la cantidad de biomoléculas, en que cumpla con esa descripción, con su modelo y una representación así visual. Y ya, así para rápido. Chéquenlo, léanlo y cualquier duda ahí la mandan por el grupo para que todos estemos de acuerdo y entonces ahí que quede el grupo también como herramienta de apoyo si van teniendo dudas. Pero primero lo revisan. Entonces esos eran los comunicados que tenía que hacer. Ok. Y parece que ya nadie está queriendo ingresar, parece que ya estamos todos y vamos a continuar con lo que tenemos el día de hoy. Muy bien, entonces estábamos hablando de bioquímica, ¿no? Por ahí decían la vez pasada acerca de las células y bueno, se me quedó eso, ¿no? Yo les preguntaba qué se imaginan de esta materia, dijeron ahí como que células, algo así. Entonces, sí, de alguna manera, ¿no? Pero como nos gusta ir muy hacia lo esencial, tuvimos que recordar algo que hace mucho tiempo nos enseñaban, que era la tabla periódica de los elementos, ¿no? En esencia, decíamos que lo que sea que exista en el universo tangible está hecho por alguno de estos materiales. Ajá. El oxígeno, o mejor dicho, el aire que respiras, contiene cosas que están hechos con estos materiales, los alimentos que comes, tu computadora, tu celular, tu mesa, tu silla, todo está hecho de alguno de estos elementos. Entonces, la clase pasada nos la pasamos hablando de cómo podíamos representar a estos elementos.
Y para ello hablábamos de, de sus electrones, ¿no? De cómo estaban formados. En esencia decíamos y usamos un modelo más parecido a este, en el cual dijimos que había un centro que era el núcleo de todos los elementos y hablábamos de que esos elementos tenían electrones. Estos puntitos, estas pelotitas, estas representaciones gráficas en color como verde representan a los electrones que tiene cada uno de esos elementos. ¿Qué más dijimos? Que cada elemento tiene ese núcleo y va aumentando como de carriles por donde están estos electrones, ¿no? Y dijimos que el primer carril de todo se llena con 2 y después se tiene que ir llenando con 8. Según vayas avanzando en la tabla periódica, iban aumentando la cantidad de electrones, ¿no? Entonces iba llenando y así iba subiendo como de niveles, ¿no? O sea, llenabas un carril, se saturaba y pasabas al siguiente para llenarlo con 8. Y eso fue la regla, ¿no? Esto de la química es como un juego y como en todos los juegos tenemos que saber las reglas. Quedamos en que te iba a pasar esta imagen que ahora mismo lo vamos a hacer. Mm, a ver, te estoy pasando por el grupo. De hecho, no sé si está ahí en el WhatsApp o ya me salí de la presentación. ¿Ahorita dónde estoy? Ya llegó al WhatsApp algo, a ver, ¿no? Sí, ya Ajá. llegó al WhatsApp. Y Ya está en la ahorita presentación. ya está la presentación. Muy bien. Listo. Bueno, esa es una herramienta que te estoy pasando. Es un resumen. Es un resumen de lo que te dije. Aquí tenemos a cada uno de los elementos. Bueno, tenemos algunos de los elementos de la tabla periódica con su respectivo símbolo en letras: H de hidrógeno, Li de litio, Na de Litio, sodio. potasio, Potasio es muy importante en fisiología, ¿no? El potasio, el cloro también, el oxígeno, por acá el nitrógeno, carbono, todos ellos están representados aquí de manera resumida con la cantidad de electrones que tienen en sus respectivas carreteras, ¿no? En sus respectivas órbitas. Entonces, por ejemplo, aquí el carbono, ¿cuántas tiene? ¿Cuántos electrones tiene? 4, ¿Cuántos le faltan? ¿Qué nos decía la regla que vimos la sesión pasada? ¿Cuántos tenemos que tener? ¿Con cuántos se satura esa y 8. salta la Ocho, siguiente? ocho. 8. Entonces tenemos una opción. Tenemos la siguiente opción, ¿no? Con el carbono. ¿Y cuántos le harían falta? 4 más. 4, Cuatro. ¿no? Y aquí tenemos, fíjate, ¿qué puede ocurrir? Que de hecho no sé cómo anotar la pizarra, pero anotaciones. Ay, siempre odio esto. Mm, mm. Bueno, mientras voy viendo cómo pintar, ¿tú te acuerdas cuántos electrones tiene el hidrógeno? Uno. Un, Uno, ¿no? Y, por ejemplo, suena lógico decir que el carbono que tiene 4 lo podríamos compartir con 4 hidrógenos, ¿no? Es así como que si te falta, pues yo te doy. Entonces ahí va supliendo esos pequeños huecos. No, no sé dónde verlo y no sé dónde anotar. Vamos por acá. Mm, ahorita mismo que están viendo. La tabla de Lewis. No, entonces eso no es.
Va, presta atención. Ten la tabla de Lewis. Lewis, así se llama Lewis. Ten de la mano eso y veme siguiendo por... mm, Ahí creo que se debe de ver una captura así, ¿no? Ya está, así como un pizarrón. Y ahí estoy escribiendo. Sí. Mm. Va, ya estoy escribiendo. Bueno, a partir de ahorita vamos a entrar en modo gráfico, vamos a olvidarnos de la química y vamos a pensar que estamos jugando con una regla. Tenemos que reunir 8 electrones en la última órbita, ahora le vamos a llamar así, en la última órbita de este elemento, ¿no? Vamos a representar con la letra C al carbono y vamos a representar aquí con el círculo esa órbita. Vamos a poner un color rojo para poner, fíjate, eso es lo que tú vas a hacer. Entonces el carbono es, aquí está representado la letra C, el centro, aquí está representado su órbita, y yo voy a poner aquí, suponiendo que fuera con una bolita de plastilina o fuera un grano de arroz, voy a poner los 4 electrones que tiene. Los voy a poner simplemente por distribución visual, uno por aquí arriba, uno acá abajo, uno acá y uno acá, como en cruz. Entonces eso representa al carbono en su estado normal. También dijimos que por acá teníamos la H de un hidrógeno y el hidrógeno tiene, bueno, vamos a representar aquí su órbita y aquí tiene nuevamente representado con un tache, con un frijol, con un arroz, su electrón en esa capa. Y esto es un juego. ¿Cuál es el chiste de esto, de los enlaces en la química? Vamos a borrar esto por acá. Ahora no sé cómo borrar. Ahí está. Lo dibujamos por allá, pero ahora lo vamos a dibujar por aquí unido. Vamos a representar aquí la línea del hidrógeno, aquí una H, y en este caso, bueno, vamos a volver a borrar por acá. Ups, ahí está. Vamos a poner ahora de anaranjado el electrón del hidrógeno para que se vea aquí visualmente. Lo estamos haciendo despacio, para eso tienes que tener tiempo. Vamos a representar aquí que se va a unir con 8, ¿no? Y nuevamente vamos a representar por aquí el H del hidrógeno y aquí que está compartiendo una órbita. Vamos a pensar que acá hay otra, acá hay otra. Yo tengo mal pulso, pero tú lo vas a ir haciendo con más precaución, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Se entiende qué es lo que hice? ¿De dónde salió esta representación? Sí. Mm. Yo medio tímidos. ¿Qué pasó? Pues de la unión de los hidrógenos, ¿no? Exactamente, de la unión de los hidrógenos. Eso es lo que conceptualmente conocemos como un enlace químico. Un enlace, una unión. Quiere decir que los electrones se prestaron entre ellos, que en ese mundo de soledad que tenían, se
se compartieron algo y vivieron una historia felices, ¿no? Entonces, la regla química nos dice que cuando hay 8, las cosas son estables y están en orden. Significa Ok. que este señor Carbono ya no tiene que ir por el mundo pidiendo algo porque ya se cumplió la razón de su existencia. Juntar 8 electrones y estar estable, ¿no? Estar en modo zen, estar en modo no me falta nada. Esa es la finalidad pues de los elementos. ¿Qué es lo que cambia en todos ellos? Imagínate, ¿no? Entre un carbono y un oxígeno, o entre un carbono, el elemento de la plata, o entre el carbono y el elemento del cobre, la única diferencia es que son órbitas más grandes, porque recuerda que se van haciendo de 8, 8, 8, 8, Ok. van siendo más grandes, pero al final del día se sigue cumpliendo esta regla con todos. Entonces, esto es lo que conocemos como un enlace químico. ¿Qué podemos aprender también en los enlaces químicos? Esto es algo conceptual, ¿no? A ver, anótalo por ahí porque después te lo voy a ir pidiendo. A ver quién va a ser el listo que me va a decir los conceptos que vamos a ir viendo. Concepto uno, ya vimos que es un enlace químico. Cuando se comparten electrones, de alguna u otra manera se los comparte, ¿no? Otro, otro concepto que vamos a ver ahorita es cuando, por ejemplo, la oxidación, ¿no? ¿Qué pasaría si este carbono que ahorita está formando una molécula, este es de hecho el otro concepto, vamos, Ujú, tres, la oxidación y ahorita la molécula. La molécula es lo que quedó formado de esta unión, ¿no? Es lo que están formando. Esa molécula tendrá un X nombre. Si después estos se juntan de alguna u otra manera, tendrán el nombre de otra molécula. Pero eso es una molécula, la unión de elementos. Suponiendo que por razones de la vida, porque recuerden que no todo es bello, suponiendo que en algún momento estos se divorcian y por aquí quedará, vamos a eliminarlos. ¿Qué le parece? Vamos a eliminar por aquí, que en algún momento este se fuera y se llevara su electrón consigo. Ahí. ¿Creen que esta molécula sería estable? no. Exacto, esa molécula no es estable. Entonces, Esa es como la ya no está... oxidación. ¿Cómo? Sería la oxidación que usted dijo. Exacto, cambia su nivel de oxidación. No vamos a entrar en detalle, pero según le quiten o tenga de sobra, aumentará su nivel de oxidación. Entonces, por ejemplo, en este caso, el hidrógeno que se fue y se llevó con él su electrón, dejó este con algo incompleto. Entonces, esto cambia su nivel de oxidación. Y si antes no estaba en modo estable, ahora va a tener la facultad, o mejor dicho, va a tener la naturaleza de interaccionar con algo más. En lenguaje químico decimos que va a reaccionar con algo, ¿no? Lo que está estable, pues realmente ya no reacciona, a menos que lo hagamos reaccionar. Si esos octetos, le vamos a llamar así, que es la cantidad de electrones máximos que tenemos que tener en esa pista, se cumple, entonces no reacciona. Y si inducimos o alteramos el grado de oxidación, entonces esto va a reaccionar. En este caso, ¿qué creen que quiere hacer la molécula? Unirse con otro ¿Para qué? para ser estable. ¿Y qué quiere obtener? Otro electrón. Exactamente. Ese electrón podrá venir de otra molécula, ¿de acuerdo? Que en este caso, suponiendo, podría ser alguno de los electrones solos que están en su tabla de Lewis, como un sodio, etcétera, ¿no? Que tengan mayor o menor cantidad. Vamos a pensar que el hidrógeno hubiera sido, que cuando se divorciaron, hubiera dicho, pues quédate tú con tus cosas, ¿no? Tú te quedas con tus cosas y ya me voy yo. Y ya no deja nada. Lo dejó aquí con su electrón. ¿Qué le pasó al hidrógeno? El hidrógeno que se fue por acá. ¿Qué dijimos que fue? Que se puso sus moños y dijo, quédate con tus cosas. ¿Qué creen que está pasando?
en el carril del hidrógeno, en esa órbita. Tiene los 8 espacios disponibles. Ah, los 8, los 2. Recuerden que el hidrógeno solamente puede comer 2. Es la única excepción, porque es el único que se compone de un orbital con 2. Bueno, pero la lógica detrás de eso es correcto, ¿no? Se quedó sin nada. Entonces, ¿qué creen que va a tener este hidrógeno? Es como si fuera a tener mucha hambre de comer electrones, ¿no? ¿No creen? Es lógico, ¿no? Aquí Sí, deberían, ¿eh? sí. O sea, Debería de tener este espacio para estos dos, pero como no los tiene, chin, es lo mismo, ¿no? Se divorció y dejó todas sus cosas, pero cuando se fue se dio cuenta de que no tenía ni un peso, entonces se está muriendo de hambre. Añádelo a tu diccionario químico. Entonces aquí decimos que tenemos o vamos a introducir una noción, la noción de un radical libre. Bueno, tóntalo. Radical libre. ay, se me acabó la pena. ¿Cómo? Radical libre es el que se quedó, el que dejó abandonado con el carbono. Radical libre es un, es una entidad, para no entrar en detalles, es una entidad química que está buscando comer electrones de algún lugar, que cuando llegue a algún lugar va a arrancar electrones. Ajá. Estos radicales libres pueden ser moléculas más grandes, no necesariamente elementos solitos, pero pueden llegar a ser moléculas que en algún espacio de su configuración electrónica perdieron una estabilidad y están buscando, hasta por su electronegatividad misma, están buscando arrancarle electrones de algún lugar. No sé si les suena el término de radicales libres. A ver, esto también como cultura general, ¿no? ¿De plan? Sí, lo mencionan mucho en el tema de nutrición y te venden productos para eso, ¿no? De tengan menos radicales libres. Ok, vamos a ampliar esa parte, ¿no? Mm, en el mismo cuerpo, de hecho esto es algo muy natural, ¿no? En el mismo metabolismo, vamos a hacer una pequeña pausa. La vida es esto, ¿no? Por eso es que es tan esencial que tú le entiendas, ¿no? La vida al final del día o este juego de los orbitales, de los electrones, representa lo que es la vida. Y estar siempre en intercambio, ¿no? Estar dando y comiendo electrones, estártelos pasando, estar interaccionando, estar haciendo reacciones al final del día, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Como subes y bajas, se están dando y quitando, todo el tiempo está pasando. En nuestro mismo cuerpo está pasando. En los procesos de nutrición hay algo que voy a introducir en términos termodinámicos, en términos de calor. Por ejemplo, cuando tú comes, no sé, un pan, lo que estamos ingiriendo son grandes cantidades de electrones, ¿no? Estamos, pues sí, incorporando alimentos que tienen densidades grandes de energía, porque estos enlaces finalmente representan energía. Entonces, cuando esos, cuando esos enlaces químicos se desaparean o aparean, es decir, cuando interaccionan, se dan o se prestan, liberan o consumen calor. Este es un fenómeno, le decimos termodinámico. Mm, entonces, esto efectivamente nos decía, nos sirve en la nutrición. Entonces, por ejemplo, cuando tú consumes alimentos, es muy común, de hecho, que ocurran reacciones de este tipo entre carbonos e hidrógenos. Los azúcares que consumimos del pan, por ejemplo, los vamos a ir viendo poco a poco. Ajá, y ya más adelante vamos a armar las biomoléculas de cada uno de ellos. Pero son estructuras químicas
que son muy ricas en estos electrones, ¿no? Entonces, por eso es que te nutren, porque llegan con mucha energía, o sea, llegan mucha capacidad de mover la balanza, ¿no? De hacer finalmente que esto te dé vida, te dé calor, te dé, pues sí, energía en tu cuerpo, no sé si me lo estás entendiendo. Entonces es algo muy natural que pase, te decía, porque este ejemplo que estamos viendo con el carbono y con el hidrógeno pasa todo el tiempo. Ahorita es como en abstracto, ¿no? No es una molécula específica, pero nos introduce esos conceptos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se prestan? ¿Qué pasa cuando se quitan? ¿De dónde salen los radicales libres? Las especies, ahora le voy a llamar así, las especies de hidrógeno que tienen estos espacios ahí, se producen en el mismo cuerpo y a través de nuestro propio metabolismo, ¿no? Y el cuerpo tiene maneras fisiológicas para ir eliminando esto, lo que decimos desintoxicarte, ¿no? O sea, sacar todas esas sustancias o radicales que a veces nos producen em, oxidación. Iba a borrar. Lo que quiero que pienses de los radicales libres es que te decía que tienen como que esa hambre de estar quitando, robando electrones, precisamente porque como se quedaron sin nada, están buscando arrebatarlos pues de algún lugar, ¿no? En términos nutricionales, como para decirlo a manera de otro ejemplo, vamos a irnos por acá. En términos nutricionales hay, en términos nutricionales, por ejemplo, hay alimentos que decimos que son antioxidantes, ¿no? Sí. Eso es porque en alguna parte de sus moléculas, en alguna parte de esos enlaces químicos, em, en todas sus moléculas, ahora vamos a representar ahí con puntitos los electrones, ¿no? Independientemente de su molécula, aquí le vamos a poner un M de molécula en el centro. Sea cual sea su configuración, hay muchos electrones ahí disponibles. Entonces esto significa que, pues sí que hay como una persona con dinero, ¿no? Puede dar mucha energía a través de ese dinero. En la naturaleza, te decía, los rayos del sol, fíjate que lo que pasa, imagínate, ¿no? O sea, la atmósfera a nosotros nos protege de los rayos del sol que son una energía pues muy fuerte, ¿no? O sea, son rayos que tienen la capacidad de incidir y calentar. Lo que ocurre con ese tipo de energía, por ejemplo, del sol, es que hay elementos, vamos a imaginar un elemento, cualquiera pudiera ser, que tiene aquí sus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este elemento, sea cual sea, el cloro, por ejemplo, vamos a pensar que tiene esos 8 electrones. Lo que pasa en la naturaleza es que aquí vamos a representar un rayo del sol con una flechita y cuando el rayo del sol, o sea, esa energía tan fuerte que tiene, lo que hace es que o sea, llega fuerte y es como que patea a esos electrones fuera de esas órbitas. Entonces estos salen disparados. Uy, está muy grande. Salen disparados, ¿no? O sea, chum, salen de esas últimas órbitas y aquí lo que quedan son electrones, o mejor dicho, queda una carretera sin electrones. Entonces este elemento o esta molécula en esos niveles de energía está hambrienta de electrones. Voy a pasar por aquí una imagen. ¿Se ve la imagen que acabo de buscar? ¿O qué se está viendo ahorita? Ojo, el dibujo todavía. Dibujo.
Creo que ya está viendo por acá, ¿no? Ahí ya se ve. Se ve como un... ¿Qué se ve? Los protones de la adenina, y citosina y la Ah, guanina. muy bien. Eso es algo muy común en los fenómenos de oxidación. Fíjate ahora cómo estoy diciendo yo la oxidación, ¿no? En los fenómenos de oxidación del cuerpo. Por eso es que te dicen, ¿no? Que el sol te da cáncer. Cuando la energía de la luz incide y le pega directamente a las moléculas, puede hacer entonces llegar fuerte y sacar esos electrones fuera de esas órbitas. Entonces quedan elementos o moléculas, o mejor dicho, zonas dentro de las moléculas que quedan como con una, ahora le llamamos ahí carga, ¿no? O sea, está buscando. Y generalmente en los lugares en los que se pierden son en uno de los lugares más ricos en electrones a nivel molecular que hay en nuestro cuerpo, que son las moléculas del ADN. Son lugares, ya pensando en términos de densidad, que tienen muchos electrones para dar. Entonces, cuando llegan las especies reactivas, los radicales libres, generalmente los arrancan de ahí. Entonces, por eso es que luego pues, nos puede salir un tumor, ¿no? Porque esa energía hace que los electrones de ahí cambien la información que tienen en tu ADN y pues de ahí salga un tumor o salga algo, ¿no? Pero esto se da por esos procesos de oxidación y eso es lo que ocurre a nivel de electrones y por eso se da ese fenómeno, ¿no? De estar queriendo consumir esos electrones. No sé si se va entendiendo de alguna manera cómo funciona esto. Es como un cuento, como un, como un relato, ¿no? Y lo estamos viendo con el ejemplo aquí nutricional que decían. ¿Sí se entiende o no? Ah, a ver, están vivos. Sí, maestro. Sí, sí, ahí vamos. Bueno, esto es algo muy aplicado en nuestro cuerpo. Te decía que hasta en herbolaria, ¿no? Nosotros, a nosotros, ¿en qué nos beneficia saber esto, no? Am, en herbolaria, por ejemplo, o bueno, ni siquiera en herbolaria, en la parte fitoquímica, las moléculas de algunos antioxidantes, por ejemplo, los frutos rojos, todos los que le llaman berries, ¿no? El té verde, el neem, plantas que son súper antioxidantes. Eso es lo que tienen, electrones para que cuando esta molécula esté ahí en tu cuerpo por la misma luz solar que te dio, ese té verde o ese extracto que tiene muchos electrones que traducidos en el lenguaje fitoquímicos le llamamos polifenoles, son moléculas que tienen muchos electrones libres, le digan, relájate, ¿no? A esta molécula y le digan, pues yo te presto aquí unos electrones, ya relájate, todo feliz, todo tranquilo. Entonces, aquí nos estamos haciendo, em, estamos introduciendo también esa noción del concepto de qué es un antioxidante, ¿no? Un antioxidante, en este caso, serían las moléculas presentes en tu té verde. Están haciendo que estas moléculas que aparecieron, pues estén un poco más zen. Les dan sus electrones y al final esta molécula que estaba enojada, pues ya se pone feliz, ¿no? Ese es un ejemplo de la acción de los antioxidantes. Mm, por cultura general, a ver, ¿alguna otra antioxidante que conozcan? El resveratrol. Claro, lo mismo, ¿no? Pasa. El café también. El café, La vitamina C. la vitamina C, exactamente. Los omegas, por ejemplo, serían otra forma de antioxidantes, ¿no? Ujú.
Y pues bueno, tenemos muchos, como podemos verlo, ¿no? Los antioxidantes pueden prevenir de hasta de diferentes naturalezas, los omegas que son más, pues grasa, de alguna manera. Si te compras una cápsula de omega es más graso, o en este caso la piel del jitomate y lo que decíamos de los berries que se encuentran en el pigmento son de naturaleza diferente, ¿no? Y como decían, la vitamina C, o sea, los podemos encontrar de diferentes maneras. Bueno, vamos a regresar un poco por acá para... mm, ¿Qué se está viendo? Debería El verse dibujo, Ya dibujo. apareció la tabla. la tabla. Ah, va, ya está. Bueno, ya te la pasé en el celular para que la tengas en todo momento, porque esto va, de esa tabla de Lewis va a depender toda tu tarea, ¿no? Vamos a seguir estudiando una molécula, bueno, aquí otra vez. Ese es un concepto nada más ahí para que quede, creo que ya lo explicamos, no valdría mucho la pena, ¿no? Al menos en este año lo vimos de otra forma. Igual nada más para que lo tengas en tu diccionario, aquí están los diferentes tipos de enlaces químicos que tenemos. Ese juego de prestar o de intercambiarte tiene nombres muy específicos. Cuando se comparte de una manera, tenemos enlaces químicos iónicos. Cuando se comparte de otra manera, tenemos enlaces covalentes o podemos tener enlaces metálicos. Pero al final de cuentas, todo va por la misma idea. ¿Mm? Mm, Aquí está. Vamos a hablar del agua. Ya hicimos un primer ejemplo de una molécula anterior. De hecho, la molécula es el carbono con los cuatro hidrógenos, ¿no? Es la molécula específica que pudieron haber hecho. Vamos a pasar a otra biomolécula. Bueno, la anterior era realmente una molécula orgánica. Vamos a ver la primer biomolécula, pero ya tienes dos. Y vamos a echarle un vistazo a esto por acá. A ver qué dice por aquí. Establece. Ta, 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 ta. A ver, eso también lo podemos representar con nuestros materiales que te pedí, ¿no? Lo puedes representar con bolitas de plastilina o con tus granos de arroz. Y en este caso el hidrógeno con un grano de frijol y aquí con un grano de frijol, ¿no? Los arroces compartidos con los frijoles, que van a representar a los electrones de esta molécula. Esta molécula es el agua. Bueno, la química a veces puede parecer un poco intimidante porque tenemos muchas maneras de representar cómo ocurren estas interacciones o estas uniones de elementos que dan origen a las biomoléculas, ¿no? Mm, una manera de representar eso es con este esquemita de los taches y las bolitas, pero voy a introducir una notación. Mm, Bueno, no hace falta, lo vamos a ver por acá. ¿Se ve la imagen que estoy buscando ahorita? Estoy en el explorador, ¿no? Aquí buscando una imagen aleatoria. Sí, Ahí está, ¿no? Se ve la misma molécula del agua.
¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí se ve o no se ve? Sí, y ahorita está la presentación. Ah, exacto. Bueno, vamos al caso puntual del oxígeno. El oxígeno tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6. En la tabla de Lewis, efectivamente, tiene que tener 6. El hidrógeno, ahora ya sabemos que tiene uno. Pregunta, ¿esto cumple con la regla del octeto o no lo cumple? Sí, Entonces pregunta, ¿el agua es estable o no es estable? sí, Mira, la naturaleza es muy caprichosa y en el agua, en la molécula del agua vamos a encontrarnos algo muy interesante. Ya sin adentrarnos mucho en el concepto de la vez pasada, el agua está compuesta por un elemento que es muy electronegativo. Acuérdate, electronegativo quiere decir que es un elemento con mucha energía, con mucha fuerza. Entonces, el hidrógeno, si da o quita algún electrón, siempre lo va a hacer con mucha fuerza. Y el oxígeno también es muy electronegativo, ¿no? En este caso tenemos uno que está en la parte muy superior de la tabla y uno que está muy hacia la parte derecha. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? La lección de aquí es que tenemos a dos elementos muy electronegativos. Entonces, es como cuando juntas a dos personas que dices, chin, tienen un carácter muy pesado los dos, ¿no? Significa que ahí va a haber alguna especie de tensión. Da la casualidad, te decía, de que a pesar de que el hidrógeno es el elemento como que con la carretera más chiquita, o si lo quieres ver así como el planeta más chiquito, estos electrones tienen mucha, mucha fuerza porque el núcleo por sus propiedades químicas, también está manejando mucha energía. Y el hidrógeno, o mejor dicho, el oxígeno, perdón, aquí lo tenemos representado, tiene su primera carretera y aquí tenemos representada la otra carretera o la otra órbita con uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Entonces, son elementos que tienen una personalidad muy fuerte, o sea, los dos se jalan mucho, no hay mucha tensión. Y esto nos da lugar a un fenómeno que nos encontramos en las moléculas, cuando se forman las moléculas. Ya sabemos que podemos pensarlas de manera electrónica, ¿no? Si son muy densas en electrones, si les falta, si puede dar, si puede quitar, si va a interaccionar o si no. ¿Qué más podemos decir de las moléculas según los ingredientes que tienen? Hay moléculas que generan lo que conocemos como un polo, un polo inducido. ¿Por qué? Porque como están queriendo jalarse por su misma naturaleza electronegativa, esto hace que, ¿qué pasaría si, imagínate, ¿no? Que están en una discusión. Entonces, el H y el otro H son como si fueran amigos, ¿no? Entonces, es como si estos amigos quisieran pelear contra el otro, que no es de su naturaleza, y el otro los está intentando jalar, ¿no? Es más como que se están jalando del mismo lado. Este fenómeno nos da lugar a que en un lugar de esa región, de este espacio físico, el oxígeno se esté quedando como que sin polo, o mejor dicho, se esté quedando como sin densidad de electrones. ¿No te ha pasado incluso, ahora piénsalo, ¿no? Que suponiendo que si hay dos perritos, si tú tienes dos perros o alguna vez te han salido perros de un vecino, te salen los dos en grupo, ¿no? Entonces aquí los dos están jalando hacia un lugar y este lado se está quedando muy, muy, muy descuidado, ¿no? Se está quedando descuidada su defensa de este oxígeno. Entonces eso hace que que en toda esta carretera se empiece a quedar también como que una falta de coches, ¿no? Porque todos los coches como que se están siendo jalados hacia acá. Es un fenómeno que hace que esta molécula tenga una geometría. ¿Sí se entiende qué es lo que estoy diciendo o qué es lo que te estoy contando?
no, con mucha claridad. Oh, vaya. ¿Por qué no? Vamos a sentarnos a comprenderlo. No, no sé hacia dónde vamos. O sea, ya entendí cómo está lo de las carreteras y que se comparten, pero no termino de entender cómo se va a integrar esto. ¿Cómo se integra? Te estoy intentando contar los fenómenos que ocurren en este juego de interacciones. Ok, Ajá. Te estoy contando sobre un fenómeno que ocurre a nivel físico. ajá, Ya contamos que ese juego de contar octetos nos lleva a que va a haber juegos de intercambiar, ¿no? ujú, Ahora estamos como pasando a otra propiedad. Otra ajá, propiedad es que cuando esas órbitas también se ven influenciadas sí, por la misma unión de esas moléculas, se den otro tipo de interacciones. ujú, En este ejemplo del agua tenemos una interacción que tiene un nombre, la formación del polo magnético del agua. correcto, Y esto ocurre porque estos hidrógenos están jalando a los electrones del elemento del oxígeno. ajá, Y como físicamente los están jalando más hacia un lado, el oxígeno está poniendo como una energía que lo lleva a tener un momento, un dipolo magnético. Hace que la molécula tenga como que una carga más hacia un lado y otra carga más hacia otro. Eso es lo que conocemos como un polo magnético. Se empieza a comportar como si fuera una especie de imán. Es el momento en el cual la molécula genera una especie de ahora desequilibrio magnético. Entonces, eso hace que la molécula quiera ahora interaccionar, así como anteriormente la molécula interaccionaba por la cantidad de electrones y todo esto que te comentaba, ahora la molécula también puede reaccionar o querer hacer una interacción con otras por la formación de polos magnéticos, lo vamos a llamar así, dentro de la misma molécula. No sé si va por ahí. sí, 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 Si no, pues díganmelo porque, ajá, sí, sí, y hasta ahí vamos bien. va. ¿A dónde nos va llevando esto? Ajá, para responder a lo mejor la otra parte, ¿no? De a dónde nos lleva. Em, Algo muy importante, y sí, a lo mejor quizás de repente te voy así nada más soltando la lluvia de ideas, aunque de alguna manera pues, de esto se trata también la dinámica en estas clases, que son muy, ¿no? Irte soltando la idea, la información para que vayamos pescando las ideas. Mira, la molécula entonces tiene una geometría. A ver, por acá. Si te das cuenta, mm, si te das cuenta, entonces empiezan a quedar como una especie pues sí, de geometría es como un triángulo, ¿no? Como si fuera una molécula con dos patitas. Sí, Con dos patitas, una patita que quiere atraer hacia ella misma a otras. Esta interacción es la que hace que el agua, pues sea como sea, ¿no? El agua es muy fluida. ¿Qué pasa si te pones si quieres agarrar agua? Se cae porque realmente el agua, por ejemplo, no está unida por electrones. O sea, si estuviera unida por electrones, a lo mejor sería más sólida, pero lo que ocurre con el agua es que solamente está unida entre ella misma por este tipo de interacciones, entre esos, entre esos campos magnéticos que genera en ella misma. Te voy a poner un video. ok. ¿Se escucha para empezar? No, ahorita está en pausa, pero no. Pero sí escuchan.
No, acá no escucho el audio del video. Aquí debe estar. Sí, ¿no? Ahora sí. Puentes de hidrógeno. Si queremos hablar de los puentes de hidrógeno, primero debemos hablar de las fuerzas intermoleculares, y estas se definen como fuerzas de atracción entre moléculas. Existen varios tipos de fuerzas intermoleculares, como ya hemos visto en otros videos. Sin embargo, para este video nos enfocaremos únicamente en los puentes de hidrógeno. Pues bien, dicho esto, podemos definir a los puentes de hidrógeno como un tipo de interacción entre moléculas que contienen hidrógeno y están unidos a un elemento muy electronegativo, ya sea oxígeno, nitrógeno o flúor. Dicho en otras palabras, las moléculas que contengan un enlace entre un hidrógeno y un elemento muy electronegativo, ya sea el flúor, nitrógeno u oxígeno, formarán puentes de hidrógeno. Cuando se forman este tipo de enlaces, la molécula se vuelve muy polar, es decir, que los electrones del enlace quedan mayor parte del tiempo cercanos al elemento más electronegativo, por lo que ese lado de la molécula tiene carga negativa, y los hidrógenos tendrán carga positiva. Bajo estas características podemos decir que estas moléculas forman puentes de hidrógeno. Pero, ¿cómo sucede esto? Pues bien, el oxígeno, nitrógeno o flúor, al ser muy electronegativos, retendrán por más tiempo los pares de electrones de los enlaces, y esto formará que la molécula tenga una carga parcial negativa del lado del elemento más electronegativo, y una carga parcial positiva del lado de cada hidrógeno. Pero estas cargas van a ser muy polares. Como sabemos, las cargas opuestas se atraen entre sí, y las moléculas con puentes de hidrógeno, al ser muy polares, atraerán a la carga opuesta de una molécula con mucha intensidad. Entonces se dice que las cargas de hidrógeno con carga positiva atraerán a la carga negativa de otras moléculas, y entre más polar sea la molécula, mayor fuerza de atracción habrá entre las cargas. La interacción que se crea con los puentes de hidrógeno es tipo dipolo-dipolo, que esta es una atracción entre moléculas muy polares, y las moléculas se acomodan de tal forma que las cargas opuestas queden más cerca para tener una mejor interacción entre sí. Sin embargo, a pesar de que los puentes de hidrógeno tengan este tipo de interacción dipolo-dipolo, la diferencia es que los puentes de hidrógeno tienen una mayor fuerza de atracción, ya que la polaridad de las moléculas hace mayor la interacción. Y esto se ve reflejado en algunas propiedades físicas como el punto de ebullición, pues para pasar un compuesto líquido al estado gaseoso debemos de romper estas fuerzas intermoleculares, y entre más fuertes sean, mayor será la temperatura para poder lograr la ebullición de estos compuestos. Por ejemplo, la molécula del agua es capaz de formar 4 puentes de hidrógeno, ya que las cargas positivas de los hidrógenos atraerán a los oxígenos de otras moléculas, y el átomo de oxígeno, al tener 2 pares de electrones libres, atraerá a 2 átomos de hidrógeno, haciendo que la fuerza de interacción entre estas moléculas sea muy fuerte. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos Este video es como una especie vemos. es un repaso. Es un repaso sobre las fuerzas que se pueden establecer en estas moléculas o que pueden aparecer debido a la distribución de cargas que tienen en esa misma molécula. Mm, el agua entonces es otra biomolécula que tenemos que armar con nuestro respectivo
para nuestra carpeta de trabajo. Estoy queriendo compartirte nuevamente la pizarra por acá. No sé si se ve la pizarra anterior. Sí, ya se ve. El dibujo, ¿no? Cuando hablábamos de antioxidantes. Sí, Sí. Muy bien. Va. Vamos a hacer una especie de punto y aparte, porque entonces aquí yo voy a representar lo que ya tenemos por acá. Mm, un hidrógeno, perdón, aquí está un hidrógeno, otro hidrógeno con su electrón por acá y un oxígeno de esta manera, compartiendo sus electrones, ¿no? Lo habíamos dibujado de esta manera. En química es muy normal usar notaciones. Esto es que lo podemos representar de la siguiente manera. H guión O guión H. O lo podemos representar de la siguiente manera. H 2 O. ¿De acuerdo? Esta es una pausa para hablar de notaciones. Podemos representar esta unión, esta molécula, de una manera gráfica. Lo podemos representar de esta manera un poco más sintetizada. En lugar de representar la unión de este electrón con este de acá, simplemente lo podemos representar con una línea. Y lo mismo por acá. Donde se comparten los electrones, vamos a tener las líneas. Entonces aquí podemos decir que dibujamos a la molécula del agua, ¿no? Porque tenemos al hidrógeno con este enlace unido a este oxígeno con este enlace. Vamos a pensar que tenemos una molécula de glucosa. Vamos a dibujar una molécula de glucosa. Mm, no sé si se ve la imagen que acabo de compartir. sigue el pizarrón del HO del agua. Ahora sí, ya está el navegador. Exactamente. Ok, notación química. En una lectura que tú hagas, ya sea como acupuntura, o sea, esto en tu vida diaria, es muy importante que sepamos ver algunas o leer, ¿no? Algunas moléculas. Hace rato hablábamos, por ejemplo, de temas nutricionales. Una molécula de la cual vamos a hablar es de la molécula de glucosa. Pon atención aquí porque es una de las más complejas que vamos a hacer. Ok, Ahora vamos a usar los palillos, para eso eran los palillos, ¿no? Las semillas eran para representar cómo esos electrones se compartían. Aquí tenemos otro tipo de notación. En cada vértice tenemos un carbono. Aquí debería de haber un carbono.
Y fíjate aquí cómo está habiendo una hibridación entre las notaciones que tenemos, ¿no? Aquí lo que significa es que este oxígeno está unido, compartiéndose electrones con este hidrógeno por acá. Y Sí, aquí hay un enlace unido a un vértice. En este vértice, hay aquí cómo anotar. Mm, mm, no puedo anotar aquí encima. Mm, ¿Qué te parece si te envío la imagen del carbono al WhatsApp y lo vamos haciendo en la pizarra, lo vamos armando? perfecto. Digo, de la glucosa. Ya lo viste en tu WhatsApp, ¿no? Ya, Vamos a trabajar con esa molécula y vamos a ver qué nos dice la molécula cuando la estudiemos. Eso es a lo que vamos a llegar ahorita. ¿Qué nos dice cuando la estudiemos? Muy bien. Lo que tenemos en la imagen que te mandé es ujú, una H, una O. Esto, la ujú, estoy leyendo de izquierda a derecha, ¿no? Tenemos correcto. por acá, Ujú, tenemos esto por acá, tenemos esto por acá y tenemos esto por acá. ujú. Ujú. El enlace. ¿Presta? ¿Cómo? Es el enlace. Exactamente, es un enlace, pero presta mucha atención porque estamos aprendiendo ahora notación. En esta exploración de lo que está pasando a nivel electrónico en esos enlaces, tenemos que ver algo de la molécula. Nota que nada más es como esa parte, ¿no? Y aquí voy a poner con unos 3 puntos suspensivos porque ya no voy a dibujarlo de allá. Eso ya tú lo vas a hacer. Uno, dos y 3 puntos suspensivos. Eso es algo de la notación. Vamos a desglosar la imagen por aquí abajo. Vamos a desglosar primero en verde este enlace. ¿Qué les parece? El que dice HO. De acuerdo con la imagen anterior que te envié en la imagen de Lewis, ¿cuántos nuevamente dijimos que tiene el oxígeno? 6. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ajá, ahí tiene sus 6 electrones. ¿Con quién está unido? Con un hidrógeno. Entonces vamos a dibujar ahora por acá. Primero el electrón en rojo del hidrógeno y por aquí el hidrógeno, ¿no? Y si Ujú. quieren, todavía lo vamos a dibujar aquí con su órbita. Lo mismo con el oxígeno. Opcional con órbita, pero ya empezamos a entender que podemos usar también la notación sin órbita. O sea, Sí, podemos no usarla. Al final de cuentas, solamente es un principio de notación. Entonces, ¿cuántos electrones hay aquí en total? El hidrógeno tiene que tener dos. Aquí ya se está compartiendo con alguien y ya tiene sus dos, ¿no? Chum. ¿Qué pasa con el oxígeno?
Vamos a contarlos. Uno que está compartiendo, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 7. Siete Un ocho. exactamente. Tiene siete. Ajá, tiene sus siete, perdón. Ajá. Uno, dos. ah, Vamos a sacarlo un poco más. Ahí estaban, ¿no? Ujú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Siete, casi. ¿Qué es lo que estaría pasando como ahora ya no va, fíjate, ya en toda esta molécula en general, le sigue sobrando espacio para uno, ¿no? Ahí Uno puedo más. admitir todavía uno más, porque digamos que en el aura, vamos a llamar así como que en el aura de esa molécula, todo ese espacio todavía falta uno. Ujú. Si quisiéramos hacer más grande esta imagen, la notación que está ocupando lo que te estoy enviando es que en Ujú. ese tipo de estructuras, cuando yo te las mando así y te encuentres que hay vértices en las imágenes, significa que aquí vive un carbono. Es una anotación que estoy haciendo para simplificar dónde vive un carbono. Ok. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 4. Cuatro. Entonces vamos a dibujar por acá al señor carbono. Uno, dos, tres, cuatro. El carbono va a estar aportando uno aquí, Electrón. dentro de esta parte de la molécula, ¿no? Ujú. Y la molécula, en ese tipo de notaciones que te estoy mandando, aparece aquí esta patita hacia arriba, ¿no? Ahora vamos a encerrar esta patita con rojo, otra vez. ¿Qué significa? Significa, cuando tú te encuentras una patita volando, significa que eso no es otra cosa que un hidrógeno. Entonces, por aquí hay un hidrógeno que está compartiendo eso. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Entonces, ahora hay otra parte de la biomolécula que quiero que aprendas a leer. Súper, súper importante. Si eres muy, muy observador, en la imagen que yo te envié en WhatsApp, Ujú. fíjate que esto se ve como con un vértice hacia acá adelante. Así es. Esto es por algo. A ver, ¿qué te parece si ahora tú lo ves con una perspectiva más amplia? Ahorita estábamos entrando en detalle, ¿no? ¿Dónde están los electrones? Y si lo vemos más alejado, lo que nos está diciendo es que esa molécula, eh, ¿qué aspecto te da? Fíjate lo que te estoy preguntando, ¿eh? ¿Qué aspecto te da? Porque es algo que yo también quiero que nosotros apreciemos, ¿no? Ahora es una cuestión de apreciación, quiero que aprecies algo. ¿Cómo qué parecería? O sea, séme sincero, ¿qué te parece que es eso? No, me daría la impresión de que eso apuntaría a esto que hablábamos de la polaridad. Polaridad. Ok, esa es una, ajá. ¿Qué impresión le da a alguien más? Ese arreglo que tienen ahí. Ok, no lo piensen tanto ahora, ¿no? Sí, sí se ve que están todos unidos, como que es una especie de red. Sí, 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 sí. Ese es como Aparece un en tu celular. el polígono que tiene ahí. Exactamente. Si lo quieres ver así, esta parece como una mesa, ¿no? Como una mesa con seis patas. Sí, Como un así es. trampolín. Un trampolín, exactamente. Ok, ya vieron. ¿Verdad que sí? Hasta parece un trampolín. Y fíjense, eso que ustedes me están diciendo es muy importante, ¿no? A ver, es que yo entiendo que de repente a lo mejor es como soltarte toda la información, por eso hace rato me decían como hacia dónde va. Este Eso arreglo, ya dio ¿cómo? bastante claridad, maestro, fíjese. ¿Cómo? Ya encontré la concordancia de lo que nos explicaba las carreteras y cómo se iba a integrar esto al final, porque Vale.
Eso era lo que Espero no que entendía, pero con esa explicación ya sé para dónde va todo. eh, en su explicación anterior. Ya aclaró mi duda completamente. va. Y creo que con este zoom se va viendo hacia dónde va todo, ¿no? Cómo se está arreglando la Exactamente. molécula. Recuerda que esta Ujú. es una molécula de glucosa, ajá. Sí. Es esa molécula que está en los dulces, es esa molécula que se le sube a tu tío, a tu tío, a tu pariente cuando se dicen que hacen corajes. Es lo que te pasa cuando tomas mucha coca, estás adquiriendo mucha de esa molécula. Por eso nos estamos tomando toda la molestia de estudiarla a nivel electrónico, porque vamos a entender esa molécula. Cuando la veamos, vamos a decir, ah, pues ya sé quién eres tú. Exactamente, parece un trampolín. Parece un trampolín. Y efectivamente, ¿no? Un trampolín tiene como que resortes, o sea, está unida. Es más, hasta la geometría del trampolín está por algo, ¿no? Porque anclas los resortes de un lado hacia el otro. Y me gusta mucho esa comparación con un trampolín, porque a nosotros siempre nos dijeron que la glucosa era una molécula de energía, pero pocas veces nos decían por qué. Vamos a entender en dónde está la energía de esta molécula, entendiendo cómo funciona a nivel electrónico. Efectivamente parece un trampolín y ese trampolín, imagínatelo. Ahorita tú estás sentado, ¿no? En tu mesa o estás sentado en algún lugar. Imagínate el trampolín enfrente de ti. Ese trampolín, como lo estamos viendo con una perspectiva. Haz de cuenta que las sombras las estás viendo así porque lo estás viendo fue de frente. Eso es lo que nos quiere decir la lectura de esa molécula. Ujú. Significa que eso es como si fuera una sombra. Y por acá va a estar la otra parte. Y ahí está. Te voy a pedir ¿tienes a la mano un papel? ¿Todos tienen a la mano un papel? Sí. Vamos a imaginar que ese papel, como yo en mi imagen carta, a ver, yo no sé si me veo en su pantalla. Debería de verme, ¿no? Sí. Me ves de lado. Tú me estás viendo de Sí. lado. Sí. En esa molécula de glucosa, lo que significa es que esa molécula podía pensar, o ese trampolín, es esta hoja de papel. Y como que la estoy viendo de lado y como la veo de lado es que está haciendo como una sombra, que es esto que estamos viendo acá. Esa Ujú. notación nos quiere decir que la molécula la estamos viendo, pues sí, en perspectiva como una tercera dimensión. Entonces esa es simplemente su sombrita. ¿Ya viste? Nos está hablando de la orientación que tiene esa molécula. ¿Sí? Sí. Ah, Muy bien. ¿Y qué nos encontraríamos acá? ¿Qué habíamos dicho que hay en cada vértice? carbono. ¿Qué les parece si ahora lo superpongo acá? Ya habíamos dicho de esto de acá, entonces que aquí el carbono tiene un electrón, ¿sí se alcanza a apreciar? Sí. Y este de acá tiene otro, dos, tres, cuatro, y aquí tiene uno, este de acá ya vimos que se le estaba compartiendo, ¿no? Con estos de acá abajo, ya no lo voy a dibujar. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está diciendo entonces la imagen. Piensa ahora en este carbono de aquí. Ajá. Ujú. Aquí está un electrón, aquí está otro electrón, aquí hay otro electrón y aquí hay otro electrón. Ajá. Eso es lo que nos quiere decir esa como notación de postes. Y de alguna Ok. manera, en lugar de dibujarlo en términos de electrones, aquí estamos diciendo que aquí hay un enlace. Ujú. Acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono, acá hay otro carbono. Y aquí tiene cada uno sus electrones. Tum, tum, uno y uno. Entonces, esta notación nos está diciendo que ahí hay carbonos que tienen esa distribución.
Y lo que nos está diciendo la parte negra entonces es que esa era como una sombra. Para tu tarea o para tu compendio, lo que puedes decir o lo que puedes anotar ahí con tu imagen de electrones es esto mismo de aquí. Ah, pues ¿de dónde sale el conteo de electrones? Es precisamente esto. Puedes dibujar simplemente este hidrógeno, dibujado este carbono, como lo acabo de hacer yo, Ujú, con la correcto. información. Que eso finalmente nada más es un ejercicio de Lewis. Ah, ok. Y en tu, y en tu trabajo con plastilina, con los palillos, lo que tienes que ir haciendo, ya te das cuenta. Ahora, como estamos pasando de una representación a otra, es Sí. representar esas uniones aquí simplemente con con esos, mm, sí, la unión de esos electrones con esos palillos. Ok. Y ya tú puedes representarlo, porque finalmente es una cuestión, como te dije, de notación, de apreciación, y si lo quieres ver, hasta es como un ejercicio de artístico, ¿no? Claro. Entonces ya entiendes de dónde salió toda esta notación y y cómo lo podemos usar. Ujú. Muy Presta bien. Sí. atención, presta atención porque recuerda que estamos trabajando con una biomolécula de glucosa. Y ahora creo que debería de verse nuevamente la presentación, Sí, ya está la presentación. la de precio, ¿no? Sí. Pero eso no me gusta. A ver, nuevamente, ten la imagen de la glucosa en tu celular. Ok. Y quiero que ahora hagas otra apreciación visual, así como la que viste hace rato, ¿no? Hasta si me dijiste que era un trampolín, ahora vamos a hacer nada más un ejercicio de apreciación visual. Así como en los juegos de encuentre las diferencias. Dime si ves, si te parece que lo que tienes en el celular, en la imagen de la glucosa que te envié, es lo mismo que está acá, lo que tienes en la pantalla. Sí, sí es. Sí, sí es lo mismo. ¿Qué notan de diferente nada más? Los enlaces, ¿Ya te diste cuenta que en la anotación que te envié, en algunos lugares para ahorrarse el oxígeno, vamos a pensar que iniciamos por aquí, ¿no? Vamos a tomar como este punto de referencia. Hace rato lo que yo te dibujé, ahora está aquí, ahora está unido acá y se sigue cumpliendo. Aquí estoy que te dije hace rato, como nos dio flojera, ya no notamos el hidrógeno arriba, pero esa línea, esa patita que quedó volando hace rato, es esta que está aquí y sigue siendo lo mismo. Y si lo quieres ver de alguna manera, ese es como un trampolín, pero como que ya lo plegaron, ¿no? ¿No te da la impresión? Como Ahora que lo estuvieran. Ujú. imagínate que lo tienes ahorita ya armado, ¿no? Con tu plastilina. Sería, ahora veme en la captura de la imagen, lo que hace rato yo te dije, ah, pues lo puedes dibujar o representar así frente a ti como si estuviera plano y como si lo estuvieras viendo de frente. Fíjate qué pasa con la hoja. ¿No te da la impresión de que está haciendo eso? Ujú. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Quién me lo dice? se está arrugando, está moviendo. Se está arrugando exactamente. La influencia de los electrones y eso que te decía de que algunas moléculas como son más grandes, algunas otras son más electronegativas, todo eso que te dije da resultados. Ahorita ya no lo estamos viendo como a nivel electrónico, ¿no? Ya nos estamos alejando un poco más. La influencia de todas esas cargas eléctricas, ¿qué más origina de una molécula? Ya vimos que origina que sea más afín a interaccionar, a ser a tener como que un comportamiento más magnético, pero eso en su orden estructural también le da propiedades como plegarse o tener ciertas geometría. Ajá.
En este Ujú. caso, la glucosa, si la vemos ya de una manera mm, más real, por así decirlo, ya tomando en cuenta hasta esas interacciones a nivel electrónico, hace que las moléculas lleguen a tener un pliegue. En este caso le llamamos la estructura de silla, es una estructura de silla. Y que de hecho esta es la más estable que puede tener la molécula, porque si nos sentáramos a hacer ese conteo de ¿se cumple el octeto aquí o no? ¿Se cumple aquí o no? ¿Se cumple aquí o no? Aquí ¿cuántos hay? Y si hacemos todo ese conteo, nos vamos a dar cuenta de que, pues bueno, esa molécula de glucosa es una molécula estable. Y ahora si le hacemos un zoom alejado, bueno, eso no es un zoom, ¿no? O sea, si lo alejamos más, nos vamos a encontrar que debido a la electronegatividad de cada una de esas moléculas, obtenemos ese resultado, las geometrías. Resulta que la glucosa, tienen a la mano un lapicero, un bolígrafo, una virome, una lapicera. Ah, me veo yo en su cámara, debo estar por aquí. Así que estoy, ¿no? Aquí tengo una, una de estos del plástico que está dentro del lapicero, ¿no? Ajá. Me gusta usar este ejemplo. Em, el resultado de todas esas interacciones electrónicas, al final va a ser como que una molécula que esté cerradita, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando empieza a cerrar? Imagínense que estuviera cerrado el lapicero, ¿no? Fíjense, presta mucha atención. ¿Te diste cuenta? Apreté tanto el lapicero que como que sale volando, ¿no? Ujú. O sea, sale energía de ahí. Esto es muy bonito de entender de algunas maneras. La glucosa es una molécula. Ahora, ¿qué nos cuenta la molécula de ella misma? Es una molécula que, para empezar, el carbono es, hasta filosóficamente, ¿no? Es la mitad de lo lleno. Sería como que ese intermedio entre que le faltan 4 electrones para tener octeto y tiene la mitad de otros. Es como que algo semilleno. Es un átomo en el cual está basado la vida. Eso, el carbono, o sea, tener muchos carbonos así unidos, concatenados en forma de azúcar, hace que esas moléculas que se está cerrando tenga lo que hace rato decíamos con el trampolín, ¿no? Como que hay sus propios resortes y le den una característica a esa molécula que siempre está esperando en esa inestabilidad a, pum, liberar esa energía. Por eso es que es una molécula que nos da mucha energía. Cuando se rompe en el organismo, genera eso. Imagínate que te agarraras con cuántas moléculas tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí está con un oxígeno. Que se agarraran 6 personas y se empezaran a dar vueltas, ¿no? Si una se suelta, pum, libera toda esa energía como potencial que tiene almacenada. Es una molécula que guarda energía en esa fuerza que originan esos electrones y que están cerrando esa molécula. Digo, por eso cuando le cortas en algún lugar, tu metabolismo, las enzimas, toda esa maquinaria energética la corta, la va quemando, va liberando toda esa energía. Entonces, pues bueno, al final del día ahí ocurre una combustión de glucosa, ¿no? Que se origina por todo eso. De esa manera guarda energía en su forma, en su por la forma en la que está conformada. No sé si si con este ejemplo de molécula también va quedando un poco más claro, ¿no? De dónde vienen esas interacciones, hacia dónde van, cómo se lee, qué nos va diciendo de esa misma estructura. Y así lo vamos a ir haciendo con cada una de las biomoléculas. Por eso la glucosa es energética
Y te voy haciendo un spoiler, igual como para que vayas viendo como que hacia dónde se dirige todo esto. Vamos a entender por qué las proteínas este, tienen interacciones eléctricas. Es como si unieras pequeños imanes y eso es lo que le va a dar forma a las proteínas. Vamos a ver por qué las grasas almacenan mucha energía, porque tienen moléculas con muchos carbonos, con muchas cosas agarrándose y entonces ahí es donde ellas mismas almacenan su energía. Pero esto lo vamos a ir viendo a través de lo que acabamos de hacer ahorita. Ir viendo cómo se van organizando. No sé qué te parece hasta aquí. ¿Nos Sí, no, vamos? muy bien, bastante claro. Bueno, para tu evidencia, ¿qué es lo que harías? Ya te dije entonces, contar, decir, pues bueno, aquí se cumplen unos 6 y por aquí se cumple un octeto, pero la molécula final es esta, la armo, foto, glucosa. Esto hasta lo puedes buscar en internet. La molécula que nos da energía proviene de tal. Punto. Agua. Una molécula que se compone de hidrógeno, oxígeno. Esa sí la tienes que hacer completa, ¿no? Porque pues es bien fácil. Y pone sus electrones. Bueno, y los electrones ya dibujas cómo se ve como con un zoom más grande. Y pues, ¿qué puedes contar del agua? Pues es lo que usamos para hidratarnos. Pum, fin. Muy bien. Bueno, no te espantes de repente. Es necesario ir agarrando los conceptos en el camino porque tenemos que ir avanzando, ¿no? No, digo, no puede ser un curso tradicional de que pues ahí está y a ver cómo nos va. Vamos a dejarlo así el día de hoy. Lo vamos a dejar así y en la clase que viene vamos ahí como spoiler, vamos a entender cómo los carbohidratos, ya vimos una molécula de glucosa ahorita, ¿no? Y ya explicamos por qué guarda energía y todo. Vamos a hablar más de los carbohidratos. La glucosa es un carbohidrato. Vamos a hablar de otros tipos de azúcares y vamos a ir viendo cómo se unen y cómo se ven nuevamente así en macro y en grande. Y vamos a ir sacando conclusiones de esas moléculas. Entonces, que pases buen fin de semana. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta ahorita. No, Ya maestro, me muy pareció. claro. Bueno, espero que vaya quedando un poco claro y lo vamos a ir desarrollando. Por eso es que vamos a hacer, por eso es que esta tarea dura tanto, ¿no? La vamos a entregar hasta el, que les puse, creo que el 27 tenemos para entregarla, porque la vamos a ir armando poco a poco, pero sí ves siguiendo tus grabaciones y las clases, si lo quieres ir haciendo en vivo para que no te pierdas. Perfecto. Bueno, gracias por tu tiempo, por tu paciencia y